buenas tardes, estimados estudiantes. El siguiente video es para complementar las clases y el material del cual ustedes disponen sobre la guía de síntesis de género dramático. A continuación, la idea es un poco ir comentándolas, ¿cierto? Y para ello voy a ir leyendo y voy a ir explicando algunos de los conceptos claves que ustedes deberían manejar, ¿cierto?, para la evaluación formativa de la próxima semana. ¿Ya? Empecemos. Bueno, dice así. La primera característica de las obras dramáticas es que están escritas por un dramaturgo. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que, por ejemplo, como era en el caso del género narrativo, había un narrador, ¿cierto?, que era quien nos contaba la historia, ¿ya? Y un autor, que era la persona que escribía, ¿cierto?, el libro. Lo mismo pasa en el género dramático, donde tenemos la presencia de un hablante dramático, que es equivalente al narrador, ¿verdad?, en el género narrativo, y el autor de la obra dramática, quien escribe, ¿cierto?, la obra, es el dramaturgo. Obviamente sabemos que estas obras están hechas para ser representadas y frente a un público, o sea, no solamente tenemos la obra para leerla, sino para ser vista, ¿verdad?, y representada por actores. En ese sentido, ya una de las características principales de esta obra, ¿cierto?, es que los propios personajes dan a conocer su pensamiento, su perspectiva, ¿verdad?, a través del diálogo. El diálogo es parte del lenguaje dramático y es fundamental, ¿cierto?, para el desenvolvimiento de las acciones dentro de una obra dramática. Lo mismo ocurre con el monólogo, ¿cierto?, el soliloquio y el aparte, siendo, ¿cierto?, estas formas de parlamento de los actores individualmente, cada uno con sus propias características, donde recordemos que el monólogo, si bien es la exposición del pensamiento, el soliloquio es mucho más profundo y mucho más ordenado y reflexivo. Por otra parte, una de las características principales es el estilo directo. Recordemos que el estilo directo se refiere a que los personajes hablan directamente dentro de una obra. Lo mismo ocurría en el género narrativo. ¿Ya? Siguiendo con los siguientes puntos de la guía, ustedes van a ver que aparecen algunos esquemas que es la misma información que de alguna manera habíamos visto en las primeras clases en los PowerPoint. ¿Ya? En ese sentido, la idea es esquematizar un poco más los conceptos para que les quede mucho más claro. Voy a seguir la lectura. Dice, una obra dramática es el texto literario dramático y su objetivo es ser representado en el escenario. No olvidemos que la principal característica es ser representado, donde hayan espectadores, o sea, la visualidad, la puesta en escena es fundamental dentro del género dramático. Esto se desarrolla a través del diálogo y las acotaciones. El diálogo ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Y las acotaciones también forman parte del lenguaje dramático y son referencias al contexto, al ambiente, a cómo se deben desenvolver los personajes en escena. Por otra parte, posee también una estructura externa y una interna. La estructura interna es inicio, desarrollo, clímax y desenlace, que eso es lo mismo como habíamos visto anteriormente o equivalente al género narrativo. El inicio, donde aparecen los personajes en escena, participan, se conoce un poco de cuáles son las principales motivaciones, se da pie al conflicto y el conflicto se empieza a desarrollar, lo que estamos por tanto en el desarrollo, ¿cierto?, hasta llegar al momento más álgido de mayor tensión, donde se oponen, ¿verdad?, o están en conflicto las fuerzas en pugna, que es el clímax, y finalmente llegamos al desenlace, que dependiendo si es divertido, lúdico, ya puede ser más bien de carácter cómico, si es de donde hay presencia de muerte, de fatalidad, de predestinaciones, como las tragedias griegas, por ejemplo, estamos en presencia obviamente del género trágico, y cuando hay una mezcla de ambas, sobre todo del siglo XVII en adelante, estamos en presencia de la tragicomedia. El siguiente punto es la estructura externa. Ahí habíamos comentado que estaba el acto, la escena y el cuadro. El caso del acto está marcado por la subida o bajada del telón o la apertura o cierre de cortina dentro del escenario. La escena es la entrada o salida de personajes. No olvidar que la primera escena es cuando aparecen los personajes por primera vez. Y el cuadro es el cambio de ambiente o escenografía. Por otra parte, no olvidar que las obras dramáticas mayores son tragedia, comedia, tragicomedia, como bien les decía. Y también tenemos obras menores como la farsa, el sainete y el loa, que básicamente ahora simplemente es necesario que lo conozcan de nombre, pero no es necesario profundizar en ello. Sigamos al siguiente punto, el glosario del género dramático.
Algunos conceptos claves son acotaciones, son informaciones e indicaciones que da el dramaturgo para dirigir a los actores, ¿cierto? Como bien decía, tiene que ver con el tono de voz, con el vestuario, el espacio, el tiempo, el estado psicológico y obviamente es fundamental a la hora de representar una obra, ¿ya? Por otra parte, volviendo al tema del lenguaje dramático, el aparte, que es un recurso en que el personaje se encuentra en medio de la acción y se dirige al público para hacerlo cómplice de algo que no deben saber los otros personajes. El mutis es un recurso para señalar que un personaje sale de escena. El mutis es silencio en latín, ¿ya? El diálogo, como les decía, es una forma discursiva, una forma de lenguaje dramático en el que participan dos o más personajes en escena dando a conocer su pensamiento. Y el dramaturgo era el escritor, ¿verdad?, de los textos literarios para ser representados en un espacio escénico. Respecto a la estructura interna de la obra dramática, seguimos profundizando. Tenemos que, habíamos dicho que el conflicto dramático se iba desarrollando a través de la presentación de el desarrollo, el clímax y el desenlace. Es fundamental repasar un poco los conceptos de acción dramática y conflicto dramático, pues si bien son similares, no son exactamente lo mismo. Respecto a acción dramática, es el entramado o secuencia de acciones que permite que la obra se desarrolle. O sea, es decir, son las acciones que van ejecutando los personajes, ¿cierto?, para que la historia avance, haya un progreso. Se inicia con un equilibrio relativo, o sea, hay un equilibrio de las fuerzas porque todavía no llegamos a un momento de tensión, sino más bien que se da a conocer. Y obviamente esto está encarnado en las fuerzas protagónica y antagónica. No olvidar que si bien la mayoría de las veces el antagonista es el personaje malo de la historia, de la obra, estos roles pueden ser invertidos y el protagonista perfectamente podría ser un personaje negativo. Respecto al conflicto dramático, es la lucha entre ambas fuerzas. El problema central, obviamente, que puede ser la lucha por algún tipo de amor, la desesperanza, en fin, antivalores o lucha de valores, ¿ya? Además, el conflicto también puede ser de carácter interno psicológico, como es el conflicto consigo mismo. Y finalmente, profundizar en este desenvolvimiento de las acciones dramáticas, como era la presentación del conflicto, donde están las fuerzas en pugna, el desarrollo, donde se va avanzando hacia el clímax y finalmente desencadena en máxima tensión hasta el desenlace, y finalmente el desenlace es donde debe salir victoriosa una de las fuerzas. Esperando que este video, esta forma de complementar, ¿cierto?, las actividades les sirva de gran utilidad para la preparación de su evaluación formativa. No duden en preguntarme ante cualquier cosa o escribirme vía correo o Classroom y resolveré sus dudas. Que les vaya muy bien, a cuidarse en esta pandemia. Nos vemos, hasta luego.